Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Hace un par de semanas realicé un análisis del precio spot del oro en dólares, y en ese análisis gráfico os comentaba que teníamos por delante un par de semanas muy interesantes porque iban a ser fundamentales para entender en qué situación se encontraba el oro. Si podíamos dar por terminada la corrección, si la corrección seguiría, o si por el contrario, bueno, pues dábamos por terminada esa corrección y iniciaba nuevamente la búsqueda de máximos. Bueno, han pasado esas 2 semanas y ha sido realmente muy interesante, ¿no? en el precio del oro. Vamos a verlo aquí en el gráfico, dónde estábamos y lo que ha pasado, ¿no? Cuando hice el análisis estábamos por aquí, por esta zona. Voy a ampliarlo un poco. Vamos a ponerlo así. Estábamos por aquí. Es decir, todo esto que tenemos aquí a la derecha no existía. El oro venía subiendo desde noviembre, que estaba en 1618, hasta inicios de febrero, que tocó unos 1956 dólares, y a partir de ahí comenzó a bajar. No llegó a los máximos, que como habíamos visto, estos máximos que había hecho en 2 ocasiones. En esta ocasión, aquí comenzó la bajada. Y en esta parte de aquí es donde estábamos en ese análisis y donde yo marqué esta línea negra que tenemos aquí un poco gruesa, en 1850, y os comentaba que este nivel de 1850 era un nivel muy importante a vigilar porque lo había tocado y teníamos por delante el saber si era un soporte en el cual, como había hecho el día anterior, después de tocarlo, pues seguía por ahí, incluso rebotaba, o si lo perdía. Y os comentaba que si lo perdía, el siguiente paso era esta línea que tengo aquí marcada, de 1807. Os comentaba que si perdía los 1850, bajaría mínimo hasta aquí, y probablemente más. Pero que lo que había que hacer era pues ir paso a paso y viendo esos soportes, si los perdía o no los perdía. Si este no lo hubiera perdido, bueno, pues probablemente estaríamos ya en camino buscando nuevos máximos, pero lo ha perdido. Lo ha perdido, por lo tanto, la corrección no se terminó aquí, y la buena noticia es que aparentemente paró la corrección en esta línea que teníamos marcada. En la primera línea que yo tenía marcada, de 1807 dólares, paró. La tocó en 3 ocasiones y a partir de ahí rebote. Y un rebote muy interesante porque después de rebotar incluso volvió a colocarse ya el viernes pasado por encima de esta línea de 1850. Por lo tanto, mi impresión ahora mismo es que, bueno, pues la corrección necesaria que veníamos hablando de ella, ¿no? Después de esta fuerte subida, la corrección yo creo que la podemos dar por terminada, aunque seguimos estando en una zona todavía un poco compleja, ¿no? Y de peligro, porque estamos justo por encima de 1850 y debería de mantenerse ya a partir de ahora el valor, el oro, la onza de oro, por encima de 1850 dólares spot. Si la vemos volver a meterse por debajo de 1850, bueno, entonces cuidado porque esto puede ser un rebote y vuelta otra vez a buscar los 1800. Pero la verdad que con el rebote tan fuerte que tuvo aquí, una vez que tocó este soporte, que en una semana, en 5 días, se colocó por encima de 1850, bueno, pues para mí es una fortaleza muy, muy importante. Esto refleja que aquí en 1800, en el entorno de 1800 dólares, hay apetito de entrada en oro, ¿no? Es decir, cuando el oro baja, aquí entró mucho dinero, ¿no? Por eso en tan poco tiempo se colocó por encima de 1850. Así que es una buena noticia, porque lo peor que nos podría haber pasado es que no hubiera parado la corrección en estos 1800 o 1807, bueno, en 1800 por poner un número exacto, que no hubiera parado aquí y entonces, bueno, pues la corrección hubiera continuado con bastante fuerza, mínimo hasta aquí, hasta la línea de retroceso de Fibonacci del 38,20%, en unos 1.720 dólares, y cuidado porque, bueno, si la pierde, pues todavía la bajada podría haber sido mucho mayor, ¿no? Hasta 1.650, 1.600, etcétera. Bueno, pues lo importante es que en 1.800 ha parado esta corrección, una corrección que llevó el valor de 1958, 1960 más o menos, a 1800. Así que desde mi punto de vista, es solo una opinión personal, ¿no? La posibilidad de ver el oro en 1700 o cercano a 1700 la veo cada vez más lejana, ¿no? La veo cada vez más lejana.
veo más probable que esto, con sus movimientos al alza y a la baja, vaya poco a poco hacia arriba y acercándose nuevamente a los máximos. Creo que este año 2023 vamos a ver el oro llegar nuevamente a los máximos, a superar los $2.000 por onza, y que la corrección haya sido tan pequeña y el rebote tan fuerte me muestra un poco que hay mucho capital disponible interesado en entrar en oro, ¿no? Y por lo tanto, como digo, veo más factible ya que el oro se vaya a buscar los máximos, que vaya hacia estos mínimos de 1.600 aproximadamente, ¿no? Por supuesto, siempre nos puede sorprender y por eso hay que seguirlo poco a poco, porque al final lo importante no es predecir qué va a hacer, que eso son opiniones en base a lo que vemos aquí, sino tener claro que los soportes y resistencias que marcamos funcionan o no funcionan. Y como podemos ver, bueno, pues este soporte es un soporte muy claro, muy claro, que fue tocarlo y rebotar, ¿no? Así que vamos a seguir esta semana a ver qué pasa con el precio, si continúa por encima de 1.850 o si sigue tanteando este soporte, que era una resistencia que superó al alza, ahora será un soporte si está por encima, y veremos si lo aguanta o si vuelve a meterse aquí abajo. Los que invertimos en oro físico se da siempre una circunstancia muy típica entre nosotros, ¿no? Y es que cuando compramos oro físico, después queremos lógicamente que suba para ver cómo aumenta nuestro valor. Pero a la vez nunca dejamos de comprar, ¿no? Nunca dejamos de comprar oro, porque si seguimos generando ahorros en fiat, pues siempre nos llama la atención comprar alguna pieza más de oro. Y entonces, en esos casos queremos que baje porque nos parece carísimo ya el precio del oro, ¿no? Bueno, es esa paradoja que tenemos los inversores en oro físico, que por una parte nos encanta ver cómo aumenta el valor de nuestra pila, pero por otra nos encantaría también que bajase temporalmente para poder añadir más metal a nuestra pila, ¿no? Así es la paradoja del apilador de oro físico. Supongo que os pasa a todos vosotros, ¿no? Que, bueno, pues cuando queréis comprar estáis esperando que baje, pero cuando compráis estáis esperando que el mercado os dé la razón y suba, ¿no? Así que nada, contadme un poco vuestras experiencias también. ¿Estáis deseando siempre que suba? ¿Estáis deseando que baje para comprar más? ¿Os da igual el precio? Contadme por favor también qué opináis de lo que creéis que va a pasar este año, ¿no? Si creéis que este año nos vamos a ir nuevamente a máximos en el oro o no, o si todavía va a ser un proceso largo, que incluso vayamos a pasar por los infiernos antes de buscar esos máximos. Por aquí seguiremos actualizando los gráficos, así que nada, nos vemos. Un saludo.